90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54, Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En Los Desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los Desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Así es, aquí comienza un día más los desayunos de Solo Radio en la sintonía de la radio de tu ciudad a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada y también, por supuesto, nuestro saludo a cualquier lugar del mundo que lo enviamos a través de internet, donde nos estés escuchando en este momento. Saludo cordial de José Aurelio Martínez. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Es la edición correspondiente al 25 de mayo de 2016, a las puertas de una jornada festiva, puesto que mañana, ya saben, jueves 26 de mayo, es uno de esos jueves que brilla más que el sol. Mañana es Corpus Christi, aunque tradicionalmente y desde hace ya muchos años en Ellín lo celebramos de forma especial durante el fin de semana. Ese sábado maravilloso, genial, sobre todo en su noche, cuando se realizan esas alfombras de serrín para regocijarnos todos ahí en torno a ese trabajo que tantos y tantos ellineros y algún que otro visitante realizamos por las calles, por el itinerario de la procesión que el domingo por la mañana recorrerá esa preciosa custodia y así también el Santísimo en la procesión del Corpus Christi. Bueno, pues mañana jornada festiva, para muchos un puente enorme, acueducto incluso, casi una semana de fiesta para otros, ya que coincide también que el próximo martes es 31 de mayo y esto quiere decir que además de todas esas celebraciones que tenemos en torno a nuestra patrona, la Virgen del Rosario, también es el Día de Castilla-La Mancha, jornada festiva también. Bueno, ya saben que cuando nos acercamos a jornadas festivas siempre intentamos recopilar alguno de los programas que en su momento nos llamaron mucho la atención, a juzgar por vuestra participación y vuestros comentarios, y precisamente es lo que haremos en el día de hoy. Hoy nos vamos a retrotraer en el tiempo hasta el año 2012 y precisamente entrando ya en la recta final de ese año teníamos uno de los muchos programas que hemos compartido con uno de nuestros grandes colaboradores, como lo es Juanjo Villena. En un programa que fue un poco cajón de sastre, no desastre, sino de sastre, por el contenido, y hablábamos un poquito de todo, aunque nos centramos de forma especial en inventores, en inventos. Y hoy queríamos recuperar esa tertulia. No sé si a lo largo del programa, no lo recuerdo muy bien, habrá algún comentario en torno al momento que estábamos viviendo en ese instante, porque además fue cuando recuerdan aquellas profecías mayas que se acababa el mundo y demás. No sé si, como digo, a lo largo del programa sí que lo hacíamos en la presentación, que la vamos a obviar en el día de hoy, pero en fin, si hay algún tema que nos coloque temporalmente en ese momento, pues ya saben que es una repetición que hacemos de ese programa que hoy queríamos recuperar. Pues la bienvenida, por supuesto, a nuestro buen amigo Juanjo Villena, y les dejo ya con ese programa
del 2012, en los desayunos de Solo Radio, en la edición correspondiente a este 25 de mayo de 2016. Sí, porque hoy vamos a hablar un poquito de todo. Tenemos poquito tiempo, hoy no podemos alargarnos como en otras ocasiones, tenemos menos tiempo, pero aquí me ha traído una lista de temas y muy interesantes todos ellos. Yo no sé si nos dará tiempo a hablar de todos ellos. Son temas, algunos de los que se nos quedaron sobre la mesa la última vez que estuvo con nosotros Juanjo, y así pues hablaremos de trepas, hablaremos de inventores, hablaremos del telégrafo, del teléfono, de la calculadora, hablaremos incluso de la radio si nos da tiempo, de la energía solar, hablaremos un montón de cosas interesantes a lo largo de los próximos minutos. Yo es que digo, como termina el mundo, pues hay que aprovechar. Hay que decir, claro. Pues se nos han quedado 800 programas sin hacer, pues sabes lo que podemos condensar en una hora. Bueno, comenzamos hablando de qué, Juanjo. Bueno, pues creo que nos quedamos por el telégrafo. Del telégrafo Enellín, bueno, vamos a hacerlo muy breve por el tiempo que tenemos. Del telégrafo ya dijimos que fue también un invento español. Uh-huh. Casi todos los inventos de los que hablamos vimos que eran Made in Spain. Sí. Y este fue desarrollado por un español que se llamaba Agustín de Betancourt, y toda la red telegráfica que se comenzó a montar pues se debió a este hombre. Iba muy ligada a la línea ferroviaria. En un principio no, o sea, iba por caminos y por tal, sin tener nada que ver, porque no había nacido el ferrocarril en España, pero conforme se implantó el ferrocarril, pues la línea telegráfica pues iba al lado del ferrocarril. Uh-huh. De este último dato, pues llegamos, por ejemplo, a dónde estaba ubicado el telégrafo en Enellín. Pues en Enellín estaba ubicado, pues el primer telégrafo que se montó, pues en la estación del tren. Ajá. Aquí en la estación ferroviaria que tenemos, pues para que alguien se pueda situar, conforme se entra por la entrada principal, ¿no?, a mano derecha del edificio, pues la tercera ventanita, ahí estaba la estación telegráfica. Que ahora está el bar. No, está un poquito a la espalda del bar, un poquito más allá. Vale. O sea, conforme es la última puerta que hay a mano derecha. Lo digo, y bueno, ¿y cómo lo sabes? ¿Estuviste allí? No, es que tengo un plano. Tiene un plano, lo tiene delante. Juanjo, siempre que diga algo y lo diga convencido, si no, él dice, pues se cree o se piensa o se podría deducir que, pero cuando no dice esto es porque tiene el dato delante. Tengo el plano al lado y, claro. Bueno, pues claro, no, es que hay personajes que parece que vivieron en primera persona muchísimas cosas, ¿no? Sí. Aquí estuvo la hoguera y aquí estuvo no. Tenemos el plano de la época del proyecto de la estación del tren, ¿vale? Uh-huh. Y entonces se ve a mano derecha la última puerta, pues por ahí se entraba la estación telegráfica, y la última ventanita era de la oficina del telegrafista. Y luego porque claro, echar el viaje de un telegrama desde la estación del tren a, por ejemplo, el ayuntamiento, pues era un recorrido bastante largo. Entonces se instaló otro en las oficinas, en el ayuntamiento de la época. ¿Vale? Había que cruzar un jardín precioso. Un jardín precioso que ahora es un asfalto con un socavón en medio, que también es bonito. Pero sobre todo para reventar al jardín de la Glorieta, ¿no? Efectivamente. Era un jardín precioso que se importaron hasta plantas. Se importaron plantas de todo tipo. Lo que ocurre es que, bueno, queda mejor con una carretera en medio. Hombre, por supuesto. Es que no había otro sitio por donde pasar. O sea, no había nada alrededor, pero tuvo que ser por ahí. Sí, claro. Era mucho más grande, ¿eh? Claro. No es como nosotros vemos el cuadradito que ha quedado. Era bastante más grande. Uh-huh. Pero muy bonito. Tenía su guarda, su casa, su vigilante, sus arbolitos, sus pajaritos y todo. Claro. Pues ahí estaba. Y luego en el ayuntamiento, pues la oficina del telegrafista estaba al lado de una sala que se llamaba la sala del Almudí. Ahí muy árabe esto, ¿no? Sí, pues dentro del ayuntamiento, una sala que era donde se cobraban impuestos, e incluso luego se llegaba a alquilar a otras instituciones y tal, pues se llamaba la sala del Almudí. Y al lado, no busquemos moro de la época de hace muchos siglos, sino se le puso ese nombre, no se sabe muy bien por qué. Y al lado estaba el telegrafista.
que era correos y telégrafos pues de la época, porque era un cuerpo de especialistas en ese tema. Se creó el cuerpo de correos y telégrafos y bueno, pues ahí montó su oficina. ¿Por qué? Pues porque estaba cerca de los juzgados de primera instancia, que estaba en el mismo edificio, en el registro, en el ayuntamiento. Sí, o sea, estaba todo estaba en el mismo edificio. Sí, porque un ciudadano normal y corriente poquito utilizaría el telégrafo relativamente, ¿no? Que lógicamente pues tenía que tener un acceso bastante sencillo, pero lo utilizaba mucho menos que en este caso esas instituciones, ¿no? Claro, y bueno, estaba centralizado en el pueblo. Era el lugar para mandar un telegrama o recibir un telegrama y que pillase, pues, en el de la estación del tren, pues tenía más relación por el tema de la conexión que había entre estación y estación. Pues ahora sale para allá un tren, ahora te mando otro para allá, pues para que no hubiese choques, aunque de todas formas fue muy curioso cuando se inauguró la línea Madrid-Cartagena o Albacete-Cartagena, pues a los poquitos días tuvimos un choque de trenes aquí en Ellín. O sea, lo inauguramos así. ¿Que no entendían lo que eran los puntitos y las rayitas? Mira, te mando un tren y seguramente el mensaje por ahí en medio se quedó a medio. Y me digo, mándame uno, y se estrellaron aquí. Sí. Bueno, pues eso en cuanto al telégrafo. El telégrafo que llega a Ellín, llega, como bien dice, primero a la estación del tren y más tarde pues se ubica también en el ayuntamiento de la ciudad, un poco más céntrico a la actividad social de la ciudad. Y bueno, pues el telégrafo deja paso al teléfono. El teléfono que ahora tantos quebraderos de cabeza no da, sobre todo los móviles y cuando quieres darte de baja. Pero entonces, pues en fin, pues era un avance importante, era un paso importantísimo, el teléfono. Bueno, el teléfono también guarda por ahí su parte oscura, ¿no? En el sentido de que siempre se le ha achacado el invento del teléfono a Graham Bell. Y realmente no fue así. El inventor del teléfono fue Antonio Meucci, y que lo inventó pues aproximadamente en 1857, y Graham Bell pues lo patentó en el 76. Y esta historia se va a repetir muchas veces, ¿no? Sí. Al que le damos el título de inventor de un invento, resulta que no, fue un trepa. Efectivamente. Que por eso decía yo que íbamos a hablar de trepas hoy. Sí. Bueno, es que vamos a ver, hay dos tipos de sociedades. Uno, que es Antonio Meucci, y todos los que fueron prácticamente como él, que vieron la ciencia y la tecnología como algo que debería de ser patrimonio de la sociedad en general. Y luego está el trepador que dice, bueno, ¿por qué tiene que ser de la sociedad pudiendo ser mío? Claro. Pues me lo hago para mí y todos los beneficios que se pueda sacar de ahí, pues son míos. O sea, esto es cotidiano. O sea, aparcamos la sociedad y tal. Por eso los auténticos inventores pues casi siempre han terminado sus últimos días en prácticamente la mendicidad, porque no buscaban un fin lucrativo al invento, simplemente lo veían como una cuestión social, como algo que tenía que ser patrimonio de la sociedad. Es como cuando se inventa pues los primeros fármacos, ¿no? La penicilina y todo eso, no se ve como un negocio. Hoy en día sí, hoy en día la industria farmacéutica, que es la más importante del mundo, pues es un negocio. Y bueno, ya hacemos experimentos con la población y tal, pues para ver cómo te puedo hacer, cómo puedes tener una enfermedad y cómo te la puedo curar a la misma vez, pues para hacer, bueno, ya se vio, ¿no? Con las vacunas de agua estas que nos vendieron hace poco. Y tal. Bueno, pues Antonio Meucci, que lo inventa el teléfono, volvemos porque si no nos calentamos, alrededor de 1857, y no lo patenta pues por cuestiones económicas, ¿vale? Lo único que hace es, digamos, registrar una memoria de su invento, que eso es lo que le salvó, porque luego, al cabo de mucho tiempo, en el 2004 creo que es, pues Estados Unidos reconoce que la invención del teléfono pues fue a raíz de la memoria aquella que presentó Antonio Meucci. Entonces se le quita el título a
Graham Bell, pero ya digo, no lo tengo claro, pero creo que fue en el 2004 cuando Estados Unidos reconoce el invento del teléfono a Antonio Meucci. Entonces, todos estos que cuando le han preguntado en un examen en el colegio quién inventó el teléfono y pusieron Graham Bell, ahora que habría que suspenderles, si tenían que volver al colegio o suspender al profesor por no haberse asesorado antes, porque directamente, porque claro, si yo te estoy a ti enseñando una cosa que es falsa, claro, pues el problema no es del chaval, porque él se ha aprendido lo que tú le has dicho que es. En teoría debería de ser al profesor porque no se ha asesorado antes. Por eso yo he sido siempre muy mal profesor. ¿Por qué? Pues porque me he calentado la cabeza para enseñar realmente qué había detrás de un invento. O sea, cuando yo estudié tecnología, a mí no me enseñaron absolutamente nada más que 750.000 ecuaciones y cómo resolver tal, y nunca me enseñaron la historia de toda esta gente. A mí me llamó mucho la atención de, bueno, si no existía la calculadora, ¿cómo estas ecuaciones tan raras las podían hacer y las podían desarrollar? ¿O cómo llegó desde este punto de partida a elaborar una teoría y de esa teoría a elaborar una ley? Estamos hablando de teorías científicas y leyes científicas y tal. Entonces, pues yo quise indagar un poquito más. ¿Quién era el personaje? Si era un hijo de un pastor o de clase humilde, cómo llegó hasta ahí. O sea, el contexto de su vida, que es muy importante para luego entender el razonamiento científico sobre una cuestión en particular. Bueno, pues imagínense a un joven que le preguntan precisamente esto, ¿quién fue el inventor del teléfono? Y su contestación es Antonio Meucci, ¿no? Cuando todo el mundo piensa que no ha sido él, ¿no? Y incultos, leer un poco más, ¿no? Efectivamente. Bueno, algo parecido ocurrió también con Edison. Sí, bueno, te digo dónde fue el primer teléfono, porque sí, claro, porque el invento está. Claro. Estamos hablando de Antonio Meucci y Graham Bell, pues algo parecido ocurrió con Edison y Tesla, que será lo siguiente que vamos a hablar en el momento que nos des esos datos que nos quedan por conocer del teléfono. El teléfono pasa por una etapa un poco de instalación en España un poco rara. Fíjate, desde 1877 que aparece el teléfono, pues hasta 1936 tenemos todo ese periodo para crear una red telefónica en España. Al principio era un caos, porque había compañías particulares, compañías privadas, compañías públicas, había un mare magnum y todas no estaban interconectadas entre sí, una acampaba a su aire. El primer experimento que se hizo fue en Cuba, o sea, Cuba era nuestro y se hizo el primer invento del teléfono, se hizo en Cuba, y en la península se hizo en Barcelona. Se conectaron 3 puntos, desde Montjuïc se conectó con la escuela de ingenieros de la época, etcétera, y se hizo unas pruebas. Y en Madrid se realizó el Palacio Real, pues también con el Palacio de Aranjuez y con la escuela militar de no sé qué, y se hicieron esas primeras pruebas. ¿Cuándo llega allí el teléfono? Pues el teléfono llega allí muy tarde, pues en 1924. En el 24 se instala, se le encarga al jefe de telégrafos, se le encarga la instalación de unos cuantos teléfonos en ciertas dependencias municipales, ¿vale? Costaba la instalación de cada teléfono, así para los más curiosos, 16,80. 16,80 pesetas, sí. Ajá. Entonces el primero que se instala, pues es en el ayuntamiento y en el juzgado municipal, que estaba en el mismo edificio. Luego se instala uno, pues en el equivalente a se llamaba en el edificio de la inspección de vigilancia, que eso es el equivalente a la policía municipal. Luego se instala en el matadero municipal. Luego en la casa del capitán de la Guardia Civil. Y luego, por último, pues se instala en la cárcel. O sea, eran las 3 primeras o las 4 o 5 primeras instalaciones que se montan del teléfono aquí. Y fue el 19 de enero de 1924. 1924. Y ahí hubo una época de mezcla entre telégrafo y teléfono. O sea, se utilizaban las dos cosas. Vaya. Esa era... ¿Dónde estaban? Pues bueno, en esas dependencias. Y luego ya aparecen los teléfonos particulares. Si llamamos, creo que era el 53, no sé si saldría nuestro amigo Antonio. En el año 50.
Sí, algo, claro, me suena a mí de verlo en los calendarios estos chiquititos. Claro, sí. Si nos escucha, porque hoy estará temblando, ya Juanjo viene a desmontarme la Navidad. Pues seguro que... Sí. Bueno, pues nada, el teléfono 1924 es cuando llegue allí, y bueno, pues ya más tarde llegarían las páginas blancas y las páginas amarillas, porque la verdad en ese momento no hacía falta. Sí, fíjate. De memoria prácticamente. Bueno, no había que aprenderse ni el teléfono, ¿no? Porque para eso estaba la telefonista. Que decías, ponme con el ayuntamiento, y entonces cogía la clavijita y ya está. Esas eran las primeras centrales, vamos a llamar manuales, no vamos a llamar mecánicas, porque la realidad es que la operadora, era una máquina ahí colocando clavijas. Las primeras centrales automáticas funcionaban con un sistema que se llamaba Rotary. Rotary era una especie de interruptores rotatorios que cada vez que tú metías el dedito en aquellas ruedecitas para marcar números, que ya, bueno, a las generaciones modernas eso se le ha olvidado, porque ahora llevan esos táctiles ahí, tal. Pero antes había una ruedecita que metías el dedo, girabas y entonces se marcaba el número 9. Pues cuando marcabas el número 9 hacía clic, 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 clic. Eran 9 pulsos que claro. A ese interruptor pues se movía 9 posiciones. Y así los que hemos sido un poquito MacGyver éramos capaces de marcar sin la rula. Efectivamente. Claro, porque recuerdo yo, bueno, es que me puedo meter en un lío ahora. No te metes. En unas instalaciones donde el telefonito tenía un candado, entonces nosotros marcábamos sin utilizar la rulita, que es a base efectivamente de pulsos. Claro. Ahora fíjate, era un servicio público, pues perfecto. Podías hablar con alguien y entenderte mejor que a través de un telegrama, que eran 4 palabras ahí escritas, y tenías que interpretar a ver qué quería decir. Hoy en día el teléfono ha degenerado a una cosa rarísima, que algunos son teléfono adictos, que no pueden vivir sin un teléfono, pero lo que no saben es que lo que llevan es un verdadero cascabel. Y me refiero a cascabel porque el teléfono, digamos que es el instrumento que te tiene localizado, que se sabe perfectamente qué es lo que hablas, qué es lo que no hablas. Ya cuando utilizas los mensajes son encima, ese telegrama se queda ahí fijado en el aire. Es un cascabel impresionante. Es un control tremendo, si lo piensas. Control tremendo, sí. pero que es real, que es real. En la antigüedad, el servicio secreto de la nación estaba basado en los confesionarios. Porque ahí era donde se comentaba todo, y luego el poder pasaba al poder, y entonces se sabía que fulanito pues hacía tal cosa, menganito estaba con la vecina fulana y tal. Hoy en día eso se sabe gracias al teléfono móvil. O sea, cuando veamos el teléfono que hace cosas raras, pues sabemos que no está posicionando, ¿no? Cuando ahora yo lo pongo el teléfono cerca de un micrófono y se oye un ruido raro, los teléfonos siempre están mandando señales a las estaciones más cercanas, las estaciones base más cercanas, y ahí se manda todo, se manda la posición, se manda la señal, se manda miles de cosas, constantemente. Es indudable que el teléfono móvil ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Ha dado lugar a cosas muy buenas, incluso ha salvado vidas, podemos decirlo, pero una cosa no quita la otra, que estamos más controlados que nunca, es una realidad. Es como Internet, es una herramienta buenísima, sobre todo para los técnicos, porque podemos compartir información en tiempo real con unos, con otros, nos mandamos documentos, tal. Pero también tiene su parte malísima. Claro. Bueno, decía que más o menos ocurrió lo mismo con Meucci y con Graham Bell que con Edison y Tesla, ¿no? Algo similar. Uno carga la lana y el otro gana la fama, ¿no? Vale, Edison, digamos que, bueno, pasa la historia. ¿Por qué pasa la historia? Pues porque inventa la bombilla, entre uno de los miles de inventos. Pero si analizamos por qué este hombre tenía tantísimos inventos, pues si nos acercamos a su vida y a su entorno, pues vemos que él tenía pues prácticamente un laboratorio con muchísima gente a su servicio. Y cuando entraba alguien a trabajar a su servicio, renunciaba a todos los derechos de cualquier invención que pudiese sacar, trasladándose esos derechos a la casa Edison. Entonces, yo cuando veo el taller de Edison hago una búsqueda así visual a ver quién había que pudiese ser un personaje parecido, pues me encontré por ejemplo con Salcillo. Salcillo era el escultor, el que tenía el renombre, pero dentro de la escuela. Pero dentro de su taller, pues tenía 500.000 que tallaban.
y no se firmaban las piezas pues porque la podía hacer uno, la podía hacer otro dentro de su escuela. Pues a Edison le ocurre exactamente lo mismo. Tiene muchísima gente dentro y todo el que descubre cualquier cosita, pues rápidamente lo que descubre pues pasa a Edison. Pero bueno, se le reconoce sobre todo por el tema de la bombilla, de la luz producida por energía eléctrica, por un método de incandescencia. Y cuando buscas datos sobre la bombilla, pues te encuentras que ya hubo gente anterior a él que ya inventó la bombilla, que ya le hizo funcionar. Incluso hay por ahí grabados egipcios que dice, bueno, hay de estos enigmas ahí de la historia, dice, ¿y cómo se iluminaban dentro de una pirámide? ¿No? Siempre ha sido para trabajar con tanto detalle. Iberdrola, está claro. Y dice, bueno, pues con antorchas, pues no, porque no hay humo en el techo, pues con espejos, con 100.000 cosas. Hasta el día de hoy es un enigma, no podemos saber exactamente, pero sí que hay algunos grabados que yo los he visto, que da la sensación de que la bombilla la conocían, porque se ve en el grabado una especie de ampolla con un filamento dentro, con una especie de cables que van a una caja. Pero bueno, eso hay que tener su imaginación y visualizar eso y creerse que ellos ya lo utilizaban. Pero sí que tenemos, por ejemplo, inventores, incluso rusos, que ya el invento de la bombilla lo tenían desarrollado antes que él. Él lo único que hace pues es perfeccionarla y hacer que dure 24 horas seguidas sin fundirse. ¿Quiénes fueron? Pues por aquí tenemos a Murphy Davis, que fue uno de ellos, que también desarrolló la bombilla antes que él. Warren de la Rue, pues que también. Y luego había alguien, era un ruso. Es que esos nombres venden menos, vende más Edison. Sí, es que a mí me cuesta hasta encontrarlo. Vende, hombre. Pero sí que hubo bastante gente que hizo la bombilla antes que él. Oye, y ahí lo que sí que hizo fue venderla muy bien. Sí. Porque, por ejemplo, se fue y la expuso en la Gran Exposición de París. Que ahí es donde yo quería llegar. Y dice, bueno, la Gran Exposición es como ahora cuando tú vas, por ejemplo, a IFEMA, ¿no? A la gran feria de, yo qué sé, pues esta de Fitur, ¿no? Sí, en el 92, cuando Sevilla y... Que es donde se vende la tecnología de un país, donde se exporta, lo más de lo más en esa época y tal. Bueno, pues Edison la vende en la Feria Internacional de París. Y adivinen quién fue. La Universal de París. Y en esa feria, ¿quién estuvo? ¿Quién estuvo? Pues un paisano nuestro que montó pues la tecnología punta del país, que fue una plaza de toros, ¿no? Uh-huh. Fue Justo Millán. Justo Millán, cuando vuelve de París, de esa feria, hay por ahí unas cartas que hablan de lo que él vio allí, y vino traumatizado en el sentido de los avances que había en el exterior y de cómo seguíamos viviendo aquí. Entonces vino traumatizado y sería normal de que viniese traumatizado, sobre todo cuando vio el stand de Edison. El stand de Edison era entrar a las instalaciones de la feria y encontrarse con una bombilla gigante, pero una bombilla gigante que yo cuando vi el grabado, porque es muy curioso, no tenemos fotografías de la época, pero en aquella época teníamos unos grabadores muy buenos, unos dibujantes muy buenos y que reproducían fielmente pues lo que había allí. Eran prácticamente fotografías en blanco y negro. Y una de ellas pues se ve esa gran bombilla que estaba formada por 300 y pico mil bombillas. Era una bombilla de varios metros de alta, creo que eran unos 10 metros de alta, ¿vale? Un bombillón que bueno, era la leche. Entonces, cuando alguien procedente de allí llegase allí y se encontrase todo esto, toda la tecnología, el stand era grandísimo, se veían bombillas, se veían fonógrafos, se veían baterías, se veían toda esta tecnología, pues tuvo que causarle sensación. Ya digo, hay cartas que hablan sobre
sobre su visita a la Exposición Universal de París y vino el pobre hombre traumatizado. Hoy no toca hablar de él, en otro programa ya hablaremos de él, porque seguro que hay muchísimo que hablar de Justo Millán, pero en este caso pues simplemente la coincidencia en el tiempo, ¿no? con el invento del momento, que era la bombilla y su estancia en París en aquellos instantes. Sí, era mencionar pues el único hellinero que presenció la presentación oficial de la bombilla en el mundo, ¿no? ¿Cuántos años más tarde llegaría la bombilla a Hellín? Bueno, la bombilla de incandescencia, que es la que conocemos de toda la vida, la que lleva ese alambrecillo, que luego decimos, se ha fundido la bombilla, ¿vale? Se ha fundido el pelillo. El pelillo ese, el filamento, se ha cortado. Esa bombilla, que es, no ha cambiado nada a lo largo de la historia, ha cambiado la forma, ha cambiado tal, pero el modo de funcionamiento no. Incluso el casquillo, eso que lleva roscas, que el estándar, el nombre oficial es, por ejemplo, el E27 o el E17, depende de si la rosca es fina o la rosca gorda. La E viene de Edison, ¿vale? Es una patente. Bueno, pues aquí llega con el alumbrado público, ¿vale? Cuando se instala por primera vez aquí el alumbrado público, llegan las primeras bombillas y hay un... Vamos a ver, llega un momento en que ya se conoce la electricidad, se ve cómo se ha instalado en otros lugares la electricidad para ese fin solamente, para el alumbrado público, y aquí se empieza a estudiar el tema en 1894, ¿vale? Hay que hacer una renovación de contrato del servicio de alumbrado público y entonces tenemos dos vertientes, o seguimos decantados por el de petróleo, que había que repostar, prácticamente cada mes había que comprar un montón de latas de petróleo para el alumbrado, había que recargar las lámparas de petróleo a diario, había el servicio de faroleros del pueblo, que se dedicaban única y exclusivamente a esto, y teníamos la otra opción, que era un alumbrado eléctrico, por energía eléctrica. Y entonces aparece el primer expediente que se abre, es de 1894. Y aquí se abre un pliego de condiciones para adjudicar el tema. Al principio no salen licitadores, luego aparece un personaje, que es el que finalmente se queda con el servicio, que se llama Tomás Aragüés Sanz. Es un zaragozano, casado con una murciana, que vivía en Madrid. Se instala aquí en Hellín, lleva unos 3-4 años solamente viviendo en Hellín, y él era empresario y se queda con esta adjudicación, ¿vale? Él licita y tal, se presenta todo, la subasta se hacía en Madrid incluso y tal, y se queda con la adjudicación del tema. Dentro de las cláusulas, pues es muy importante ver lo que hablábamos antes, ¿no? De pelotazos y cosas de estas que a lo largo de la historia, que parece que ahora son solamente de ahora, ¿no? Pues se han hecho durante toda la historia. ¿También hubo pelotazo con el alumbrado? Sí, seguramente, porque viendo el pliego de condiciones y luego la adjudicación como hecho a medida, no hecho a medida, pero sí que al hombre pues, se nota que le presionaron para que hiciese el tema de una forma, ¿no? Y así poder beneficiar al que exponía todas estas condiciones. Lo que sí que está claro es que, digamos que perjudicaba mucho a aquel que instalase la generación de energía, porque claro, necesitamos generar energía eléctrica para luego a poder alimentar el alumbrado público. Pues en esa generación había dos formas en aquella época. Una era a través de máquinas de vapor, ¿vale? Que con la máquina de vapor se movían pues las dinamos de la época y entonces con eso podíamos alimentar el alumbrado público. Y otra forma era por energía hidráulica. Entonces penalizo mucho el tema del vapor y premio mucho el tema de la energía hidráulica. Con lo cual, pues ya está. Y luego dice, bueno, ¿y dónde me voy? Si yo soy de Madrid y aquí y tal. Bueno, pues hay relaciones y tal. Pues mira, yo tengo por aquí un sitio que te va a venir como anillo al dedo. Luego de la adjudicación tú me pasas tanto de rento y arreglados todos. Y bueno, se instala la central eléctrica que estaba situada pues en el río Mundo, ¿vale? Lo que conocemos hoy como Molino Falcón. Allí estaba la primera central eléctrica,
una lástima que nos hayamos quedado sin esas instalaciones, por lo menos para visitar, aunque fuese de modo didáctico. Y sin modo didáctico tendríamos resuelto el alumbrado público de Ellín de por vida, porque nos saldría gratis. Si no hubiésemos dejado abandonar esas instalaciones y esa central hubiese sido municipal, pues tendríamos el alumbrado público y el alumbrado de muchas instalaciones pues gratis, ¿vale? Porque esa línea llegó a alimentar hasta el alumbrado público de Villena. Vaya. O sea, de aquí hasta Villena hay muchos metros y había poblaciones que se alimentaban desde ahí. Y bueno, pues la hemos dejado perder. Hay unas ruinas ahora fantásticas, lleno de zarzas y de tal. Bueno, muy mal. Pero que hubiese sido pues muy inteligente el haber mantenido, aunque fuese, ya digo, como atracción turística, esas instalaciones. El proyecto eran 250 bombillas para todo el pueblo. Con eso se iba a iluminar todo el pueblo de forma eléctrica. Y luego tenía una particularidad muy inteligente, bueno, inteligentísima, digamos, optimizar el servicio. Y se decía, se debe de encender el alumbrado público media hora después del ocaso. Esa era una de las condiciones. Y luego 1 hora antes de la salida del sol. O sea, lo tenían controlado cuándo debería encenderse y cuándo debería apagarse. No como en muchas ocasiones, ahora ya hemos colocado por ahí relojes astronómicos y tal, que hacen esa función, pero en muchísimos casos no. Y se encienden las luces pues a las 4 de la tarde, sí. Perfectamente, o luego te las encuentras encendidas pues a las 10 de la mañana y tal. Que tú controlas el tiempo, o sea, que se enciendan a las 6 de la mañana y que se apaguen a las 10 que se apaguen a las 10 de la mañana y que se enciendan a las 6 de la tarde. Que en principio no tiene que ir nadie a encenderla, simplemente pues hay un relojito ahí que lo active y desactiva. El problema es que las 6 de la tarde en verano no son la misma cantidad de luz ambiente que las 6 de la tarde en invierno, y entonces pues hay desfase y hay que ir a poner otra vez el reloj, etcétera, etcétera. Ya digo, con el reloj astronómico todo eso se evita, pero en aquella época, como tenía que hacerse de forma manual, sí, pues el farolero se dedicaba a encender y apagar las luces. Pues eso, desde que pasa del petróleo a la electricidad, bueno, pues aún quedan vestigios de todo ello por nuestras fachadas, porque si hay algo que tenemos es que somos capaces de tener las fachadas de una manera increíble, llena de cables de todo tipo, y todavía quedan pues vestigios de entonces, ¿no? Porque veremos ahí pues unas maderitas con 2 aislantes así y tal, porque iban con los 2 cables, ¿no? Sí. El positivo y el negativo, sí, recorriendo así toda la ciudad. Sí, además iban los cables desnudos, o sea que incluso hay un bando municipal. O sea, que tú podías llegar y poner 2 cablecitos y ponerte una bombilla. Pero fíjate por dónde iba el tema del bando municipal, que decía que estaba prohibido tender la ropa en los cables. No es coña, ¿eh? No es coña porque, claro, a ti te ponen en tu fachada, por debajo de tu balcón, un alambre y tú no tienes ni idea que por ahí van voltios y llegas y tiendes la ropa, ¿sabes?, húmeda. Claro. Pues te queda frito, vamos, frito. Entonces el bando iba incluso en esas vamos, o sea, que pusieron a la vecindad que no hiciese ciertas cosas. Que si tocan estos 2 cablecitos les da tiricia. Sí, exactamente, ¿no? Poco más o menos es lo que un electroshock te va a dar. Bueno, y eso ocurría entonces, Juanjo, nos has dicho más o menos en qué año. Empieza todo el tema en 1894. En 1895 pues es cuando ya se da servicio, y en 1895 también pasa una cosa un poquito ahí rara, que es, bueno, en 1895 la iluminación del Real de la Feria se hace por luz eléctrica. Al señor Civera, Juan Civera, que fue el director facultativo de la instalación, digamos el ingeniero jefe del tema, que pertenecía a la Sociedad Ellinense de Electricidad y a la Sociedad Española de Electricidad, porque en aquella época pues instaló en toda España unas empresas mayoritariamente alemanas para el tema de la electrificación de alumbrados públicos en toda la península, y era muy curioso porque esa Sociedad Española de Electricidad era de Edison.
O sea, Edison, el núcleo... Edison ya como marca, ¿no? Efectivamente. No, sí, porque como una empresa que se dedicaba a hacer alumbrados públicos. Eso es. Y bueno, ya fue a principios del año 96 cuando se inaugura las centrales, a las 2 dinamos, porque Edison trabajaba con corriente continua, que es distinta a la que utilizamos ahora mismo cotidianamente, ¿no? Entonces, las 2 dinamos que habían en la central, pues vino el obispo, bueno, se hizo una presentación oficial de estas tal, y el obispo pues las bautizó, y a una le puso Virgen de Rosario y a la otra Virgen del Pilar. No se sabe porque, bueno, sí se sabe, uno de los nombres sí que se sabe, pero la de la Virgen del Pilar pues sería porque fue patrona de España o cualquier historia de esta. Pero cada una tuvo su nombre. Qué bien. Bueno, Juanjo, ya veo que no nos da tiempo a tratar todos los asuntos. Entonces, nos quedamos con el alumbrado público, que nos queda claro que fue en 1800... ¿cuánto? 94 y estaríamos hablando pues alrededor de unas 200 bombillas, ¿no? Repartidas por toda por toda la ciudad. Entonces, bueno, más pequeñito, un pueblo, con lo cual pues tendríamos una bombilla o 2 o 3 como mucho en las calles, ¿no? Y ya está, poco más. Como no nos va a dar tiempo a tratar tanto asunto que tenemos por aquí, sí que me gustaría que nos acercaras a esos tiempos, al siglo XIX, en cuanto a la industria gallinera. La industria gallinera, ¿en qué consistía en esa época? Bueno, siempre se ha dicho que la industria gallinera ha sido relacionada con el esparto. Bueno, pues en el siglo XIX no fue el esparto, fue la madera. La madera. Fueron las serrerías. Y inteligentemente el polígono industrial, porque en aquella época existía una especie de polígono industrial, inteligentemente el polígono industrial, no como ahora que no tenemos inteligencia ninguna, inteligentemente el polígono industrial de la época se situó en el sitio estratégico mejor que se podía hacer, que era alrededor de la estación del tren. Entonces ahí toda la industria pesada estaba alrededor de la estación del tren. ¿Por qué? Pues porque era por el sitio por donde podían llegar las mercancías y las materias primas y por donde podían salir a otros lugares. Entonces es el mejor sitio que se podía haber hecho. Y aquí nos encontramos la industria más grande que hubo, que fue la serrería San Rafael. En esa serrería San Rafael se cuenta que trabajaban más de 200 personas. Y la materia prima venía sobre todo de la parte de la sierra. Venía de la sierra a través del río Segura, como hemos visto en algunas películas, los maderos por el río abajo. En aquella época no existía ningún pantano, con lo cual no había ningún obstáculo para bajar la madera desde la parte más alta de la sierra pues hasta Agramón. En Agramón se monta lo que es un embarcadero del tren y se suben las maderas hasta la estación y en la estación se descargan, se elaboran, se hacen embalajes, en aquella época sobre todo se hacían embalajes de madera, cajas, etcétera, etcétera, y de ahí luego se exportaba. Pero es la mayor industria que ha habido nunca en Hellín. Daba muchísima capacidad. No solamente la serrería San Rafael, habían más serrerías, pero mayoritariamente eran las serrerías. Y luego estaban los pequeños talleres, etcétera, pues, la alpargatería, todo esto, pero eran talleres más pequeñitos, ¿vale? Había una alcoholera también en esa zona, una alcoholera importante. Bueno, ya digo, era el gran polígono industrial. Aún quedan vestigios, otros ya los hemos hundido, porque no nos interesa de que existan ciertos monumentos por ahí aún al aire, no se documentan, bueno, un desastre, pero sí que toda esa zona fue el gran núcleo fuerte de la industria. Yo de Edison... ¿Y por qué tanta? La madera, supongo que entonces habría un negocio bastante importante de explotación de la madera, pero también de la venta al exterior, ¿no? Porque claro, yo que seríamos capaces de bueno, pues apropiarnos de todo ese trabajo de las aserradoras. Vamos a ver, en momento, ¿no? Teníamos la suerte de vivir justo en una zona cercana al río Segura, sí, que era por donde venía toda la madera de la sierra. Si el río Segura hubiese ido un poquito más abajo, pues sería Calasparra o cualquier sitio de esto. Pero claro, nosotros nos pillaba muy cerca. Llegaban a Agramón y de Agramón venir en tren hasta donde estaba toda la industria, que se podía haber montado perfectamente en Agramón. Pero bueno, Agramón era pedanía y no se le iba a dar el privilegio de tener el grueso de la industria allí. Entonces se monta aquí. Y de aquí ya se distribuye todos esos embalajes.
Ya digo, es por tener esa zona, digamos, privilegiada en aquella época para el tema de la madera. Si no, pues no hubiese sido nada. Lo que no hemos sabido ha sido ir readaptándose a los tiempos. Porque si ya no se hace en embalaje de madera, pues podríamos haber pasado al plástico con el paso del tiempo, o haber hecho otras historias. Y sí que solamente una industria pues pasó del textil vía fibras naturales, como es el esparto, a fibras sintéticas. Sí que ha habido ahí una transformación, pero solamente de una empresa. No ha habido más historia. Sí, siempre nos ha costado mucho esos cambios, ¿no? A la muchos, somos demasiado. Tenemos quizás por eso periodos de mucho negocio, mucho dinero, y luego no sabemos readaptarnos. No sabemos readaptarnos. Históricamente, ¿no? Somos demasiado cómodos. También es verdad que a la gente se le ha adoctrinado solamente a esperar a que alguien te dé un trabajo. Bueno, ahora mismo es imposible, pero sí que es un poquito. No tenemos la capacidad de emprendedores, pero a nivel general. Hemos visto un montón de científicos y si puede ser, vamos a ver alguno más esta mañana, pero yo el jueves vi un montón de científicos más, pero en el andén de la estación de Valencia. No sé si alguien lo vio en la televisión, pero con la maleta preparada para irse, porque España, si hay algo que tiene, es que a nivel científico y tecnológico estamos muy arriba. Podemos decir que no le tenemos envidia a ningún científico de ningún lado del mundo mundial. Lo que sí que está claro es que no se invierte ni en tecnología, ni en ciencia, ni en nada, ¿vale? Ahora mismo nos ha dado por la locura de bancos, pero es lamentable que todos nuestros cerebros se tengan que ir fuera. Y eso ha ocurrido siempre. Es algo que no entendemos mucho de un país como España, ¿no? O sea, se invierte una cantidad de dinero importantes en la preparación de los jóvenes. Sí, unos 400.000, 500.000 euros por un doctorado. Eso es. Y cuando llega ya el momento que el propio país podría aprovecharse de esos conocimientos y bueno, de su reacción social y bueno, de la aplicación de todo ese conocimiento por parte de ese joven, es cuando ya no nos interesa, ya nos da igual que se vaya a Alemania, que se vaya donde quiera. Lo importante es que para tener un poquito de futuro tiene que estar, como se ha dicho siempre, en un avión, ¿no? El futuro. Eso la verdad que es difícil de entender, ¿no? Bueno, todos los tecnólogos, todos los científicos, vamos a ver, el futuro de un país está en la tecnología, hoy en día, ¿vale? No hay otra cosa. Cuanto más avanzado tecnológicamente estés y más hayas invertido en tecnología, ese producto final del desarrollo tecnológico es lo que tú puedes vender. Pero claro, si lo que haces es exportar al extranjero tu capacidad tecnológica, tú luego tendrás que comprar esa tecnología al país donde han mandado a tus científicos. Es que es muy lamentable. A un científico al que tú en su inicio has formado, después tendrás que pagar por una tecnología que ha desarrollado ese científico que tú formaste. Exactamente. Es que es increíble. Es como aquí, por ejemplo, si tú tienes, cuando te das un paseo por el campo, ves un montón de canteras, ¿no? Nos hemos dado cuenta de un montón de canteras. ¿Y dónde van a parar esos peñascos? Pues esos peñascos van a parar a Caravaca o a Novelda, ¿vale? Ahí los transforman, hacen el mármol que luego tú pones en tu cocina. Bueno, pues de aquí se lleva la materia prima y luego tú tienes que comprar ese producto que es tu materia prima elaborado y traértelo otra vez aquí con el coste adicional de la elaboración. O sea que el que hace negocio es el que se lleva el peñasco y te lo vuelve a traer otra vez pero manufacturado. ¿Por qué no se quedan esas empresas manufactureras aquí? Y se hubiese quedado muchísima más riqueza. Pues no, exportamos nuestra materia prima. Y en ciencia pasa exactamente lo mismo. Exportamos la ciencia y compramos la tecnología que han desarrollado. Pero esto es que históricamente, por lo que estoy viendo, ha ocurrido, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver, la carrera esta hacia el espacio, ¿no? Llegas y dices, bueno, resulta que todo lo relacionado con el traje espacial y demás
es un español el que lo inventa, ¿no? Sí, bueno, son de las curiosidades de estas que no tienen parangón. Para que veamos un poquito que esto no ocurre solamente ahora, esto parece que ha ocurrido siempre, ¿no? En esta sociedad. Vamos a hablar de uno de estos personajes. Pero hoy vamos a tener que hacerlo un poquito por encima, pero es tan interesante que un día hablaremos con toda la tranquilidad del mundo, Juanjo. Sí, como hoy se acaba el mundo, tenemos que darnos prisa. Bueno, un personaje y dos cosas. Emilio Herrera Linares. Ajá. ¿Lo conoce alguien? Emilio Herrera. No lo conoce nadie. No. Vale, o prácticamente nadie. Pues era un granadino. Parece mentira, José. Pues seguramente, no sé, pero seguramente no tendrá una calle en Granada o pues, no sé. Luego indague y nos lo cuenta. Uh-huh. Bueno, pues este individuo fue uno de los grandes cerebros de España, vamos. Fue uno de los que estuvo con Albert Einstein, pues tratando el tema de las teorías de la relatividad, etcétera, etcétera. Digamos que estudió la estratosfera, subiéndose incluso con un globo estratosférico para estudiar las capas de la estratosfera y buscarle aplicaciones prácticas a esa altura. Luego estuvo, fíjate, en 1919 ya estaba estudiando el tema de propulsores a reacción para la aeronáutica. O sea, eso en aquella época, en 1919. En 1920 ya empieza a investigar sobre una cosa que mucha gente no va a entender, pero que es la teoría ondulatoria de la luz. O sea, tratar la luz como una onda de radio. Uh-huh. Que esto ya luego ahí Einstein estuvo investigando también sobre este tema y es con lo que se desarrolló la teoría lo que le llevó a obtener el premio Nobel, que fue la teoría de el efecto fotoeléctrico. Y bueno, pues por poner alguna cosa así a resaltar, pues en 1930 creo que era el 9, en 1932 ya presenta un proyecto para hacer un viaje tripulado a la Luna. Luego, en el 39, desarrolla un traje, digamos que el primer traje espacial, para realizar un salto estratosférico, que esto sí que nos suena de hace poquito. Uh-huh. Subirse en un globo que ya estaban preparando desde Cuatro Vientos, subirse a 23.000 metros y realizar el primer salto estratosférico, para estudiar simplemente cómo se comportaba el ser humano por ahí. Y luego llega la guerra y se tiene que exiliar. Se va a Chile, por cuestiones políticas, evidentemente. Es el presidente de la Segunda República en el exilio. Partimos de la base de que efectivamente en Granada es reconocido. Murió en Ginebra en el 1967. Sí, pero claro, decía yo, ¿y por qué no se le ha dado más? Presidente del gobierno de la República Española en el exilio. Claro. Efectivamente. Ya está. Hay cosas que no merece la pena recordar, por ejemplo, a esta persona. No te encontrarás por ahí plazas con el nombre raramente. Claro. En Ginebra a lo mejor sí, y sobre todo en la NASA también, porque se le quiso fichar en la NASA también a este hombre. Y él hizo, cuando Estados Unidos llega a la Luna y vienen los astronautas de allí, pues le obsequian con una de las piedras que se traen de la Luna, se lo obsequian a él por toda la labor de investigación que había realizado sobre el traje espacial, sobre todas las fórmulas, todos los cálculos, etcétera, etcétera, sobre el tema. Y entonces se lo obsequia con eso. Él, cuando se va a hacer el viaje a la Luna, digamos que negocia un poquito, digamos que la NASA le ofrece talones con muchísimos ceros. Uh-huh. por el desarrollo y él lo único que dice es que cuando se llegue a la Luna, que al menos se coloque una bandera española en la Luna, cosa que Estados Unidos evidentemente dice no, vamos nosotros, ponemos nuestra banderita. Claro. Y entonces él rechazó ese talón hipermillonario de esto, lo rechazó el talonario, fíjate, a cambio de colocar una bandera la bandera de su país en la Luna. Se quedó sin talón y sin bandera.
Lo bueno hubiese sido la bandera republicana allí, porque eso sí que hubiese hecho historia y a los anhelantes a la República. Para que se den cuenta un poco que lo que ocurre en la actualidad ya ha ocurrido otras veces aquí en España, y resulta que se llega a la Luna gracias a un granadino, y al final pues no consta prácticamente y para nada, ¿no? Pero esto no es lo único que tenemos por ahí, ¿eh? No es lo único, ni muchísimo menos. Luego hay por ahí ciertas eminencias, por ejemplo la radio. Esta radio... Lo que pasa es que no tenemos tiempo para entrar en eso. No, la radio, la calculadora, los videojuegos, o sea, todo eso son inventos españoles. La calculadora, Torres Quevedo era, ¿no? Torres Quevedo. Y este fue el que inventó que la calculadora en sus inicios, recuerdo yo del colegio, que no era precisamente de bolsillo la calculadora, ¿eh? Sí, este llegó a hacer una calculadora, en vez de mecánica, que eran las que habían entonces, llegó a hacerlo con la primera calculadora eléctrica. Pero la desarrolló no de forma digital, sino de forma analógica, que era un concepto un poco más para profundizar en el tema, pero lo hizo de forma... Era una calculadora analógica. Transformaba las corrientes eléctricas en señales que eran ecuaciones directas, matemáticas, o sea, resolución de una ecuación matemática. Bueno, pues lo dejamos ahí. Hablaremos otro día de Torres Quevedo, que fue el inventor de la calculadora. Hablaremos también de Julio Cervera. Julio Cervera, otro de los asuntos que queremos poner aquí en valor es que la radio no la inventó quien se dice que la inventó. Efectivamente. Se habla de Marconi, ¿no? Sí. Bueno, Marconi es que le robó también el invento a Tesla. Tesla fue un empleado de Edison. Pero como tenía muchísima más capacidad que Edison y no quería que todos sus inventos pasasen a manos de Edison, pues se salió de su empresa, se renunció a su empresa. Y fue la eminencia más grande que ha habido sobre el tema de la electricidad en el mundo mundial. Porque hizo inventos curiosísimos. Yo he visto prensa de la época y, por ejemplo, hablaba de máquinas que curaban el cáncer. Y bueno, eso te suena así a chino. Pero luego el invento... Bueno, a chino no, te suena como a fraude, ¿no? Pero si lees la descripción de la máquina que él inventa para curar el cáncer... Radioterapia, quizás. Efectivamente, él inventa la base de la radioterapia. Y luego una forma de transmitir la energía eléctrica sin cables, que era la leche, y se hacen inventos y funciones, etcétera. Y él es el que inventa realmente la radio, 11 años antes que Marconi. Pero no la radio como la conocemos, que transmitimos voz. La primera radio que es capaz de transmitir voz ni es de Marconi ni es de Tesla, es de Julio Cervera Bavier, que era un español militar que cuando termina las guerras en América, pues se viene para aquí y conoce a Tesla y él desarrolla pues esa capacidad de transmitir sonidos, no señales, pero sí sonidos a distancia y por medio de ondas eléctricas. Bueno, todo eso lo vamos a dejar sobre la mesa porque es tan interesante que no merece la pena que lo contemos así por encima. Ya está. Esto hay que en otra ocasión tener oportunidad de nuevo de tener con nosotros aquí a Juanjo Villena y hablar con la máxima tranquilidad. Juanjo, Navidades a ti no te gusta felicitar así, ¿no? ¿O sí? No me gusta, y este año menos todavía. ¿Sí? Me producen una tristeza, no sé si será por el solsticio de invierno o será por la situación que vivimos, que no siento felicidad ninguna. Yo pensar que, por ejemplo, en Ellín hay casi 200, según los datos últimos que tenemos, casi 200 familias que están padeciendo también el tema de los desahucios, me parece muy triste. Pensar que hay gente, hijos de ellineros que no tienen ni siquiera para dar de comer a sus hijos, y que se tiene que abrir, por ejemplo, la iniciativa tan bonita y tan social que el Colegio Martínez Parras está llevando a cabo. Hablábamos de ello, sí. Me produce muchísima tristeza, o sea, no siento la felicidad ninguna. Yo ver una calle llena de lucecitas que lo que intentan es desprender un poquito de felicidad, pues a mí es que para mí es un insulto. Para mí es un insulto. Y luego está el tema de preferentes. Todo eso que vemos en la tele, que parece que ocurre a distancia, en Ellín también ocurre. Lo que pasa es que nosotros, como a cualquier hijo de cristiano, pues lo llevamos muy en secreto. Pero sí, incluso se está apoyando a la gente desde el ayuntamiento. Un despacho de un partido político se ha ofrecido para que los de estos desahucios puedan informar a la gente que está en esta situación,
pues se acerquen y se asesoren un poquito. Izquierda Unida se ha ofrecido a dejar el despacho para que la gente contacte con la gente de estos desahucios y les pueda asesorar sobre el tema, y se quiere hacer una charla sobre el tema después de Navidades. Seguro que muchos ciudadanos que nos estén escuchando esta mañana, cuando se habla, Juanjo, 200 casos, alrededor de 200 casos en Ellín, que están preocupados porque en cualquier momento podrían ser desahuciados, seguramente este dato ya les ha llamado la atención, ¿no? Son reflexiones en esa parte final del programa, un programa, como pueden comprobar, muy interesante, que, bueno, pues seguro nos ha hecho reflexionar a todos. Y era la recuperación de este espacio que les ofrecíamos en el año 2012, en un momento, bueno, pues bastante complicado. Todavía estamos respirando quizás un poquito de aquel ambiente. Y hoy queríamos pues recordar a todos estos inventores, a todas estas personas que en la mayoría de los casos pues se convierten en segundones y pasan prácticamente desapercibidos, y cuando se analiza un poquito más despacio nos damos cuenta que, como decíamos a lo largo del programa, algunos cargan la lana y otros ganan la fama. Pero el caso es que aquí estamos nosotros para hablar de todo ello sin tapujos y sacar conclusiones mucho más claras de lo que quizás la historia mal conocida nos puede dar. Interesante, como siempre, el compartir los desayunos de Solo Radio con Juanjo Villena, que está preparando otros programas muy interesantes para esta temporada y que muy pronto tendremos en nuestra sintonía. Me queda tan solo agradecerles la atención prestada, esperar que hayan disfrutado con el recuerdo de este espacio, e invitarles, por supuesto, a continuar con nosotros en nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas, y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54, Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Las mañanas